El gobernador del estado de Tamaulipas ha declarado oficialmente la alerta sanitaria. Así es que esta semana es muy importante que todos nosotros nos quedemos en nuestra casa, que podamos salir lo menos posible, que guardemos todas las instrucciones y todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Hay que obedecer a nuestras autoridades y sobre todo hay que actuar con mucha prudencia. Ahora, no es el mensaje que yo les tengo que dar, porque todos lo sabemos. Solamente lo digo, ¿verdad?, como una recomendación. Pero lo que sí les quiero hablar es acerca de todo lo que está ocurriendo en nuestros días. Fíjense, hay una noticia muy importante y de eso le he estado hablando en estos últimos tiempos. Y es que el día 4 de febrero del 2019 hubo una reunión en donde se reunió el Papa Francisco y el imán Al-Azhar, que se reunieron y firmaron un pacto, es decir, que entraron en un acuerdo para poder proveer el nuevo modelo acerca de la familia humana. Esto es un pacto por la fraternidad y la unidad. El 19 de septiembre del 2019, el Papa Francisco anunció una invitación a todos los líderes a nivel mundial para ir a Roma, al Vaticano, a firmar un nuevo pacto. Este acuerdo se iba a llevar a cabo el 14 de mayo del 2020. Ahora, ¿por qué el 14 de mayo? El 14 de mayo de 1948 es la declaración de independencia del Estado israelí. O sea, ¿es una coincidencia o tiene un propósito específico? Ahora, esto no lo hago con el fin de desinformar ni de crear ningún pánico. Lo único que quiero es que nosotros podamos comprender la relevancia que tiene para estos tiempos este pacto, este acuerdo. ¿Por qué? Porque este es un acuerdo en el cual se está buscando la fraternidad y la unidad de toda la familia humana. Dentro de este acuerdo se lee, y usted lo puede ver en internet, en las páginas oficiales. Usted puede ver el mensaje que está y el acuerdo que está firmado y la invitación en donde nos hablan acerca de poder ser más incluyentes, el poder tener una sola religión como un nuevo orden. Ahora, déjeme leerle lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 2 y 3. Dice lo siguiente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ahora lo que le estoy hablando es acerca de los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy importantes, son tiempos proféticos, y que a nosotros se nos ha concedido ver todas estas señales. Ahora, el 14 de mayo del 2020 se cumplen 63 años de la independencia del Estado de Israel. O sea, estamos hablando que quedan 7 años después del 2020 y que los que conocen las escrituras saben a lo que me estoy refiriendo acerca de las profecías del libro de Daniel de las 70 semanas. Ahora, son tiempos y son las noticias que han estado dándole la vuelta al mundo. No es una cosa que yo esté inventando. Ahora, lo que le estoy diciendo, y no lo quiero alarmar, lo único que le estoy mencionando es para que usted esté preparado y para que usted tenga conciencia de los grandiosos y gloriosos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de buscar a Dios, son tiempos de someternos a la voluntad del Padre, son tiempos de buscar y de tener más relación y más santidad, de comunicar el Evangelio, porque este es el tiempo y es la dispensación del evangelismo mundial. Es el tiempo en que usted y yo tenemos que prepararnos y tenemos que predicar ese mensaje de paz, de esperanza, de salvación y de oportunidad. No se quede callado. Ahora, la recomendación sigue en pie. Quédese en casa. El virus es algo que está afectando a muchas personas y es necesario que usted y yo estemos sanos para poder predicar el Evangelio de Cristo. Así es que si no tiene a qué salir, quédese en casa y no se preocupe. Busque a Dios, porque dice la palabra de Dios que Jehová es su guardador, que Jehová estará con usted, que el Dios de Israel será quien abra las ventanas de los cielos para poder traerle provisión. Así es que no se preocupe, no tenga temor,
y busque a Dios. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les damos la bienvenida y esperamos que la paz y el gozo de Cristo abunden en sus corazones. A continuación vamos a ir a unas alabanzas y esperamos que la gloria de Dios se desate en sus hogares, que se desate ahí en sus habitaciones, en el lugar donde se encuentren a través de esa transmisión. Que el Señor les bendiga y disfruten este tiempo en adoración con nuestro Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hoy vamos a hablar acerca del poder y revelación de la resurrección de Cristo. Esto estábamos viendo la semana pasada acerca de la obra de la cruz, de la segunda muerte, cómo Jesucristo experimentó la muerte física, la muerte espiritual y la segunda muerte, al ir al infierno a predicar a los espíritus encarcelados. Y la semana pasada también en la tradición de la iglesia se celebraba acerca de la resurrección de Cristo. Pero nunca es tarde, y es más, nosotros siempre tenemos que predicar a un Cristo resucitado, porque la resurrección es la base fundamental de nuestra fe. Hoy vamos a ver, en esta enseñanza, vamos a hablar acerca de qué es la resurrección, para qué nos sirve, cuáles son los beneficios y cuál es el poder sobrenatural que se desata a partir de la resurrección. Dice la palabra de Dios que uno de los sucesos más extraordinarios después de la crucifixión fue que muchos muertos resucitaron aquel día, y cuando Cristo resucitó, dice que todos los muertos que resucitaron en la cruz, porque dice la palabra de Dios que se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos santos que habían esperado al Mesías y entraron a la ciudad. Y esa es una tipificación o es un simbolismo de la primera resurrección. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, también resucitamos para vida eterna. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5,
que antes estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, que la muerte espiritual tenía control sobre nosotros y nos mantenía alejados de la presencia de Dios. Pero gracias a la resurrección, y como dice también la palabra de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos también opera hoy en nosotros y nos hace resucitar en vida, pero en vida eterna, en una vida agradable, en una vida que busca hacer la voluntad de Dios y en una vida que desata ese poder de resurrección para poder manifestar el amor, la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la resurrección? Bueno, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, la palabra resurrección quiere decir volver a la vida. Es decir, que una persona que está muerta resucita. Así de explícito es el diccionario, ¿ok? Es también levantar o despertar de la muerte y volver a la vida. Y en los textos bíblicos vemos en varias oportunidades que Dios resucitó varios muertos. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, la palabra de Dios habla acerca por lo menos de 3 resurrecciones. La Biblia indica cuando Jesucristo resucitó a Lázaro después de varios días de muertos. Habla acerca de la resurrección de la hija de Jairo. Jesucristo resucitó varias personas cuando estaba en la tierra porque era una muestra y eran las obras y la manifestación de su poder y las señales que seguían a Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesucristo resucitó a estas personas? Bueno, Jesucristo resucitó a estas personas y todas esas resurrecciones tienen algo en común. Y el común denominador es que todas esas personas que Jesucristo resucitó volvieron a morir. O sea, quiere decir que volvieron a resucitar en un cuerpo que es corruptible, en un cuerpo que volvió a morir. Pero la resurrección de Cristo Jesús fue un milagro extraordinario, porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo resucitó en un cuerpo incorruptible, es decir, que Jesucristo ya no vio corrupción. Cuando Jesucristo resucitó para ascender directamente al cielo. A continuación vamos a ver algunos puntos acerca de la resurrección de Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: yo soy la vida y la resurrección. Cuando Jesucristo resucitó, declaró una temporada diferente. Es una época en que Él trajo una comunión con el Padre a través de su resurrección. Jesucristo resucitó para ascender al cielo y ahora está vivo, y dice la palabra de Dios que Él es mediador entre Dios y los hombres. Así es que no hay otro mediador entre el Padre y la humanidad. Si usted quiere acercarse al Padre, lo único que tiene que hacer es depositar su confianza en Jesucristo. El libro de Romanos dice que cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y lo recibimos en nuestro corazón, entonces podemos ser salvos. La salvación viene cuando nosotros declaramos que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero creemos en la resurrección de Cristo para resucitar juntamente con Él en vida eterna. Ahora déjeme hablarle acerca de unas evidencias que prueban que Jesucristo realmente resucitó, porque eso es muy importante. Necesitamos nosotros ser testigos eficaces y ser testigos contundentes de esa resurrección. Porque cuando nosotros no tenemos y no somos esos testigos eficaces, entonces podemos nosotros claudicar, podemos nosotros titubear, y por eso cuando vienen vientos de doctrinas, cuando vienen engaños, cuando vienen temporadas difíciles como la que estamos atravesando, es que empieza a menguar nuestra fe. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, entonces nosotros vamos a poder edificarnos, vamos a poder sobreponernos y vamos a poder incrementar nuestra fe para estos tiempos de dificultad. Así es que a continuación le muestro algunas evidencias que prueban que Jesucristo realmente resucitó. Número 1, la primera evidencia que tenemos son las Escrituras. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras siempre estarán, permanecerán para siempre. Entonces toda nuestra confianza y nuestra fe debe estar fundamentada en las palabras, en la palabra de Dios, que es el testamento que Jesucristo dejó y la evidencia que Jesucristo dejó para que nosotros pudiéramos tener un camino acertado. No nos dejemos
guiar por pensamientos, no nos dejemos guiar por modas, por doctrinas de hombres, sino que siempre tenemos que recurrir a la palabra de Dios y centrar nuestra fe y fundamentarla en la verdad que es Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que está dejando la evidencia de las Escrituras como una prueba irrefutable. Las Escrituras siempre son la autoridad más alta que afirma, testifica y confirma la resurrección de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que basar nuestra fe en las Escrituras. Dice la palabra de Dios y advierte: aunque venga un ángel de luz y comunique otro evangelio que es diferente a las Escrituras, dice la palabra de Dios, no le creáis. O sea, nosotros siempre tenemos que recurrir a la base fundamental que son las Escrituras. Número 2, dice la palabra de Dios que los profetas desde 700 años antes de que Cristo muriera, ellos habían hablado acerca de la resurrección de Cristo. Dice aquí lo siguiente, y quiero leer esto: alrededor de 780 años antes que Cristo resucitara al tercer día de entre los muertos, este hecho fue revelado al profeta Oseas. Oseas capítulo 6 versículo 2 dice lo siguiente: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora, hay más. 7 siglos antes del nacimiento de Cristo y bajo la inspiración del Espíritu Santo, el profeta Isaías también habló acerca de la resurrección de Jesucristo. Isaías capítulo 52, 13 al 15, al igual que Isaías capítulo 53, versículo 12. El profeta describe la grandeza de Jesús luego de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Número 3. El testimonio de los discípulos de Jesús. Hemos estado viendo algunas de las evidencias. Número 1, las Escrituras. Número 2, las profecías del Antiguo Testamento. El profeta Oseas lo predijo. El profeta Isaías lo volvió a confirmar. Pero en número 3 vemos el testimonio de los discípulos de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1 del 1 al 3. Los 4 evangelios fueron escritos por discípulos que fueron testigos de la vida de Jesucristo, pero también fueron testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, lo acabamos de leer, dice que Jesucristo se les apareció a los discípulos y que anduvo enseñándoles acerca del reino de Dios durante 40 días después de que resucitó, antes de que ascendiera al cielo. Entonces, esto es una prueba contundente. Antiguamente se necesitaban 1 o 2 testigos para poder confirmar un hecho y que fuera veraz. La Biblia habla de que Jesucristo no solamente se le apareció a los 12, sino que también se le apareció a 500. Número 4, la cuarta prueba o la cuarta evidencia que tenemos es que Jesucristo se le apareció a más de 500 testigos oculares de la resurrección. Dice Primera de Corintios capítulo 15 del 5 al 8, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Habla el apóstol Pablo. Fíjese qué maravilloso. No solamente se le apareció a los 12, no solamente se le apareció a Cefas,
no solamente se le apareció a los 500, sino que también se le apareció, dice el apóstol Pablo, se le apareció a él. Y así como el apóstol Pablo recibió ese mensaje, recibió ese llamado de parte de Cristo mismo, hoy día también Jesucristo puede hacerse real en su vida. Y por eso nosotros hablamos acerca de Jesucristo como un ser vivo, como un Dios vivo, como un rey que reina sobre toda la humanidad y está vivo. Él vive hoy y nosotros viviremos mañana a través del poder de la resurrección. Número 5. Nosotros y todos los demás que hemos tenido una experiencia personal con Él, nosotros podemos dar testimonio de que Él vive. Han transcurrido más de 2000 años después de la resurrección de Cristo, pero hasta el día de hoy podemos seguir teniendo nosotros esa experiencia sobrenatural con un Dios vivo. Jesucristo vive. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso nos da una muestra clara acerca de la resurrección de Cristo. Es decir, nosotros no predicamos a un Cristo histórico. Nosotros no predicamos a un Cristo que está crucificado. Nosotros predicamos a un Jesucristo que está vivo y que vive y reina para siempre. La cruz solamente es el mensaje de amor. La cruz es la señal y es la evidencia de la salvación y del amor de Dios al mundo. Pero la resurrección es la que desata el poder sobrenatural para que nosotros actuemos y operemos a través de esa resurrección. Así es que dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen. Cuando usted cree en la resurrección de Cristo, usted está calificado como un testigo para poder hacer las obras que Jesucristo hizo y aún obras mayores. Ahora, ¿por qué la resurrección de Cristo es tan importante para la humanidad? Número 1, nos redime del pecado, que eso es lo más importante. Tito 2:14 dice lo siguiente: Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría redención para nosotros. O sea, era necesario que Jesucristo muriera, pero era realmente necesario que Jesucristo resucitara para que nosotros pudiéramos alcanzar redención. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo murió, Él fue al infierno y dice la palabra de Dios que le quitó las llaves, que le quitó toda potestad a la muerte y al Hades para que no pudieran gobernar y no pudieran tener control sobre nosotros. Así es que a través de la resurrección de Cristo, ahora nosotros podemos ser redimidos, es decir, que somos comprados, que estábamos en venta en un mercado a través del pecado, pero Jesucristo nos redimió a través de la resurrección. Por eso es muy importante. Número 2, a través de la resurrección Jesucristo nos justifica. Dice Romanos 4:25, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De acuerdo al diccionario, justificar significa poner a una persona como inocente. Es decir, que cuando nosotros estamos ante el juez del mundo, del universo, que es Dios, nos encontramos falsos, nos encontramos en pecado, nos encontramos muertos. O sea, somos culpables de las transgresiones, de los pecados de toda la humanidad y de nuestras generaciones. Pero a través de la cruz y a través de la resurrección somos justificados. Por eso es bien importante que usted comience a operar y a trabajar en la justificación. La resurrección de Jesús nos presenta ante el Padre como si nunca hubiéramos pecado. Número 3, la resurrección de Jesús nos devuelve la unión y la comunión con Dios. Cuando aceptamos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando nosotros confesamos la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo entre los muertos, nuestro espíritu nace de nuevo. La resurrección de Cristo nos restablece a una relación de comunión con el Padre y a una nueva vida espiritual. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, que cuando nosotros aceptamos esa resurrección
y nos resucita juntamente con Él, nosotros nos alineamos y comenzamos a tener una comunión en el Espíritu. Número 4, nos da un cuerpo físico con vida de resurrección. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y resucitamos, nuestro espíritu nace de nuevo, entonces sucede algo también en nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que Jesucristo glorifica nuestro cuerpo y ahora la enfermedad ni la muerte tiene potestad sobre nosotros. Así es que usted no tiene por qué estar padeciendo, no tiene por qué estar acuñándose esa enfermedad y haciéndosela pasar como si fuera suya. Usted puede hoy renunciar a esa enfermedad porque Jesucristo, a través de la resurrección, también glorificó su cuerpo. La vida de resurrección se manifestará en nuestro cuerpo no solo cuando Cristo regrese por segunda vez, sino que a partir del momento en que usted reconoce que Jesucristo resucitó de entre los muertos, usted puede comenzar a experimentar una sanidad, una salud total y, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, una vida y una vida en abundancia. Número 5, garantiza nuestra propia resurrección. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús, como primogénito de toda la creación, según Colosenses 1:15, es el primogénito que resucitó de entre los muertos. Él es la garantía de que los cuerpos de los justos también van a seguir para resucitar juntamente con Él. Es decir, que Él es el primogénito, quiere decir que es el primero. Todos nosotros, si nosotros llegamos a morir el día de la resurrección, el día que Cristo venga por segunda vez, nosotros vamos a resucitar de entre los muertos, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Los muertos en Cristo también van a resucitar. Tal como seguimos a Adán a la muerte por el pecado, también seguimos a Jesús a la vida eterna, a la resurrección, a través de su muerte, a través de su vida. La muerte física no es dejar de existir, sino pasar a un nuevo nivel. Es decir, aunque nuestro cuerpo mortal llega a la tumba y ahí se hace polvo, nuestra alma y nuestro espíritu son inmortales. Por eso es importante que nosotros aquí en la tierra comencemos a vivir una vida piadosa y de acuerdo a la voluntad del Padre. Hoy en día muchas personas quieren y prefieren vivir una vida dándole placer a los deseos temporales, es decir, están atados a sus deseos, a sus pasiones, y quieren vivir de acuerdo a esas pasiones. Pero déjame decirte que todas esas pasiones van a pasar por un periodo de tiempo muy corto. Podemos nosotros perder un galardón para toda la vida. Así es que hoy yo te invito a que puedas trabajar en tu piedad, puedas trabajar en tu santidad y puedas hoy aceptar ese pacto para vida eterna. Número 6. La resurrección garantiza el poder para salvarnos. Primera de Corintios 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces todavía nosotros estuviéramos en pecado. Es decir, que no pudiéramos acercarnos al trono de Dios. No pudiéramos tener una relación con el Padre, porque esa relación fue perdida. Acuérdate que cuando Jesucristo murió, uno de los sucesos más importantes, cuando Él entregó su espíritu, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, que el velo del templo se rasgó en dos. Y dice la palabra que se rasgó de arriba hacia abajo. Esto es un hecho y es un suceso demasiado importante. Y eso nos indica que lo que estaba separando al Dios Santo de la humanidad fue ahora abierto para que nosotros pudiéramos tener acceso. Ahora, esto ocurrió gracias a la muerte de Cristo y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando nosotros recibimos ese poder de resurrección, también recibimos el poder, la autorización y la legalidad para poder acercarnos al Padre, para que nos pueda perdonar de todo pecado.
número siguiente: si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe y predicación serían vanas. Es decir, que no habría una contundencia, no habría un poder que nos respalde. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si solo predicamos acerca de la cruz, a un Cristo crucificado, pero omitimos el poder de la resurrección, nuestro mensaje estaría incompleto. Es decir, que la resurrección de Cristo desata el poder del cielo para que nosotros podamos manifestar el poder del evangelio del reino. Por eso dice la palabra de Dios que cuando el evangelio del reino es anunciado, las señales tienen que ser evidentes, tiene que haber una manifestación. Por eso nosotros y nuestra misión es poder traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. La resurrección de Jesús destronó al reino de Satanás. Fíjese, esto es algo bien importante, es súper interesante y es necesario que nosotros lo podamos conocer y hoy lo podamos escribir en las tablas de nuestro corazón, lo podamos escribir en nuestra mente para que lo podamos recordar todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 13 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Es decir, que a través de la resurrección, dice la palabra de Dios, que Él nos hizo partícipes de un pacto nuevo. Ahora no es necesario, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos incircuncisos según la carne. Es decir, que el pacto viejo tenía que ver con la circuncisión de la carne, pero ahora a través de la cruz dice la palabra de Dios que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada. Jesús la quitó de en medio, es decir, quitó la separación del pueblo, de la humanidad, para relacionarse con el Padre Celestial. Ahora, la palabra de Dios dice que ahora tenemos que circuncidar nuestro corazón, y es ahí donde nosotros tenemos que quitar toda idolatría. Tenemos que quitar todo ídolo que está en nuestro corazón. Y cuando hablo de idolatría, no solamente hablo de las imágenes, como muchas personas creen y dicen: no, es que yo ya me deshice de todas las imágenes. No, estoy hablando de las idolatrías que tenemos en el corazón. Por ejemplo, muchas personas tienen esa idolatría acerca del dinero. El dinero es su señor, y por eso la palabra de Dios dice: no podéis servir a dos señores, o sirves a las riquezas o sirves a Dios. ¿Ok? Muchas personas tienen en su corazón como ídolo a sus hijos, a su profesión, a su trabajo, a su empleo, la comodidad. Entonces nosotros tenemos que quitar toda idolatría de nosotros para poder acercarnos al Señor. Mire, quiero comentarles algo, y esta es una experiencia que un misionero vivió. Y platica que cuando él fue al África, dice que cuando entró a la casa de una familia africana, dice que se reunieron todos en lo que se hace llamar la sala, y dice que estaban los muebles acomodados de tal manera que había un altar allí en medio de la sala, en donde todos miraban hacia ese altar. Y dice que le llamó mucho la atención eso, pero dice que cuando llegó acá a América, dice que visitó una familia cristiana, una familia de creyentes, y dice que entró a la sala y se sentó, y imagínense cuál fue la sorpresa de él. Dice que cuando él miró, dice que había un altar, y en ese altar no había ningún ídolo, no había ninguna estatua, pero había una televisión. O sea, no le estoy diciendo que la televisión sea mala, que sea perversa y que sea un ídolo. Lo que le estoy diciendo, y con lo que lo quiero comparar, es que hoy en día podemos tener muchos sustitutos, podemos tener muchos ídolos en nuestro corazón. Dice que estaba en la sala, y usted no me va a dejar mentir, siempre que entramos, o la mayoría del tiempo que entramos a una sala, nos encontramos con una sala de entretenimiento. Quiero decirles que muchas de las veces el entretenimiento puede ser un ídolo que está en nuestro corazón. Por eso nos cuesta mucho congregarnos, porque ponemos muchos ídolos, porque le rendimos culto
a muchas cosas que están en nuestro corazón, pero hoy te invito a que tú te deshagas de todas esas ídolos en tu corazón para que puedas conocer al único Dios verdadero, el único fuente de toda bendición, la única fuente de toda bendición inagotable, que es Cristo Jesús. Cuando Cristo murió y al tercer día resucitó, le quitó las llaves de la autoridad de la muerte al diablo. Es decir, que lo destronó públicamente y lo exhibió. Ahora, Jesucristo le quitó las llaves de autoridad al enemigo para dárselas a la iglesia. Es decir, que ahora nosotros tenemos toda autoridad y toda potestad nos ha sido dada para poder gobernar. Así es que usted no tiene por qué estar en depresión, no puede estar con la cabeza abajo. Usted hoy puede gobernar y puede sentarse en esos lugares celestiales en los cuales Jesucristo ahora le ha invitado para que usted comience a gobernar a través de la autoridad que Jesucristo le delegó a usted. El diablo pensó que la cruz era la humillación de Cristo, pero la resurrección se convirtió en la humillación pública de Satanás. Es decir, que por eso hay una guerra constante entre el enemigo y la iglesia. Por eso hay una guerra que todos los días se está librando en el cielo. Es decir, que hay un reino de tinieblas y hay un reino de la luz. Y nosotros pertenecemos a algún reino. Si usted no pertenece al reino de las tinieblas, pertenece al reino de la luz. Pero si usted no pertenece al reino de la luz, usted está colaborando y está contribuyendo con el reino de las tinieblas. Por eso le recomiendo, quite de su corazón todo aquello que está separando su vida espiritual, que está separándolo de su victoria, que está separándolo de una vida agradable a Jesucristo. ¿Ok? Número final. Nos concede la eternidad en la presencia de Dios. A través de la resurrección, usted puede entrar y puede disfrutar la vida eterna. Puede ser librado de la condenación eterna. Acuérdese que la semana pasada le estuve enseñando acerca de la segunda muerte. Y decíamos que la segunda muerte está reservada para el enemigo y para el falso profeta. Está reservado para la bestia, pero también está reservada para todos los incrédulos, para todos los abominables y para toda la gente que no quiso vivir una vida de acuerdo a Dios. Pero a través de la resurrección, Jesucristo lo puede librar de esa muerte. Hoy usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados y tiene que comenzar a reivindicar su vida. Es decir, dar una vuelta de 180 grados, dejar de hacer lo malo. Y si no estaba haciendo usted maldad, bueno, vivir una vida en arrepentimiento para que usted pueda poseer una ciudadanía celestial. Hoy en día ese es el mensaje. Nosotros no pertenecemos, como dice la Escritura, no pertenecemos a este mundo. Ahora nuestra nación es santa. Ahora nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Y si usted quiere comenzar a vivir en el reino de los cielos, a operar y funcionar en el reino de Dios, es necesario que usted reconozca la cruz como la salvación y que usted reconozca la resurrección como esa fuente inagotable de poder para sobreponerse y para gobernar. El día de hoy usted tiene la oportunidad para caminar en victoria. El día de hoy usted tiene la oportunidad para tener una esperanza viva. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Y sin contradicción alguna, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, anunciado por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Esa es el centro de nuestra fe. Ese es el mensaje de nuestra predicación. Así es que si hoy usted desea recibir a Cristo como Señor y Salvador, usted puede tener esa resurrección y esa victoria aplastante, contundente e irrefutable contra el reino de las tinieblas. Así es que hoy lo invito a que se levante en fe y comience a creer no solamente en un Cristo que murió por sus pecados, sino que ahora comience a creer en un Cristo resucitado, en un Cristo de victoria y en un Cristo que le da todo el poder y toda la salud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios le bendiga.